Guatemala, sí. Ahora aquí ya se quedó largo tiempo. También trabaja en Quinal. También trabaja en Quinal, sí. Hace un par de años estuvimos en Quinal. Ah, qué interesante. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos todos. Esta noche tenemos una invitada muy especial que tuvimos el lujo que nos pudiera aceptar esta invitación, y ahora con todo esto de la pandemia pues es muy accesible que podamos tener estos invitados de fuera. Alejandro aquí les va a dar un breve resumen de, sin lugar a dudas, una gran experiencia que tiene Gracia, y que sin lugar a dudas nos va a ayudar aquí a todos nosotros para hacer precisamente eso, ¿verdad? Que nuestros hijos estén siempre cerca de ellos. Sí, gracias. Como dijo Anabela, tenemos a Gracia, que es graduada de Derecho en la Universidad de Navarra, tiene un máster en matrimonio y familia y tiene ya 30 años de estar trabajando en la formación de padres. También es madre casada con 5 hijos y 6 nietos. Muchas gracias, Gracia, por acompañarnos el día de hoy. Bueno, pues yo agradezco de verdad la oportunidad, porque dicen que dando clases a matrimonios jóvenes uno se mantiene con esa eterna juventud que hace falta para hacer todo lo que es bueno y valioso. Y me encantó el tema que escogieron, porque nos estamos aproximando a la celebración de la Navidad, que es la gran fiesta de las familias. Y es lógico que en nuestros hogares se respire ese ambiente de recogimiento cristiano. Quizá este año se va a ver favorecido por todo el tema del confinamiento y de la pandemia, porque muchas veces las celebraciones hacen que nos dispersemos y que perdamos como el norte de qué es lo que verdaderamente celebramos. Por eso el tema de qué hacer para que los hijos no se aparten de Dios es oportuno por la época en que estamos, y también porque pienso que toda esta experiencia vivida en este año 2020 nos tiene que haber hecho reflexionar en la fragilidad de la vida, en la vulnerabilidad de nuestra existencia, y lógicamente eso nos lleva a pensar en lo que es importante y lo esencial. Quizá lo primero es pensar que cuando nace un bebé, cuando viene un niño al mundo, yo he visto la preocupación porque ya tengo nietos, ¿verdad? Los padres inmediatamente piensan en el futuro. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? E inmediatamente están como haciendo un listado de qué les va a hacer falta para asegurar que estos niños vivan bien y sean felices. En el fondo, ese es el objetivo de todo padre y madre de familia, querer que los hijos sean felices. Pero a la par he visto que también los padres, cuando piensan en el futuro y en la felicidad, se centran en el tema de la educación. Y es lógico, porque de la educación es uno de los medios, es una de las vías a través de las cuales pues uno puede alcanzar mejores posiciones en el futuro. Eh, mm, Muchos incluso, por ejemplo, yo me imagino en Guatemala, pero aquí hay algunos que hasta reservan cupos desde el momento que el niño nace en algunos colegios, en algunas instituciones, para asegurar que el día de mañana van a tener acceso a un buen centro educativo, y eventualmente empiezan a hacer ahorros para lo que van a ser los estudios universitarios. Y esas son reflexiones que hacen casi muchas veces en el mismo hospital cuando acaba de nacer un niño. Pero ahí lo importante es darnos cuenta de que, si bien es cierto, la educación es básica, es esencial en la vida de cada uno de nosotros, no es simplemente adquirir conocimientos, porque educar es algo más que instruir. Por ello,
No basta con limitar nuestra preocupación para garantizar que nuestros hijos tengan los medios y las herramientas para que el día de mañana puedan accesar e ingresar a ese competitivo mundo del trabajo. Yo fui directora de un colegio durante muchos años y me fijaba que los papás, las mamás, con los alumnos ya de los 2 últimos años de secundaria, empezaban a pensar que cuándo les iban a aplicar las pruebas de aptitudes vocacionales para ver qué carrera que iban a estudiar el día de mañana. Y hay esa preocupación por prepararlos para ingresar al mundo del trabajo. Pero no he visto la misma intensidad ni la misma preocupación para garantizar que esos hijos tengan los medios para que el día de mañana puedan vivir bien y sepan enfrentar los problemas, las dificultades, la adversidad que siempre existe en toda vida humana. Entonces, por eso, quizá la gran reflexión para entrar en el tema de la noche es, si queremos que nuestros hijos sean felices, tenemos que recordar que la felicidad no la da ni el éxito profesional, ni tampoco la da el poder, la fama, ninguno de esos medios, ¿verdad? Como que nos van a garantizar que una persona va a ser feliz. Hay muchas personas que tienen un gran éxito profesional, que tienen mucha fama. Pensemos en el mundo del espectáculo, de los artistas, de los futbolistas, aquellos que llegan a ostentar cargos y posiciones de poder político, social, económico, y sin embargo hemos visto frustración, hemos visto depresión en algunos de ellos, porque la felicidad no radica en alcanzar ninguno de estos 3 aspectos. Tampoco la felicidad la compra el dinero, ni el tener como muchas posesiones. Yo muchas veces a mis alumnas les decía que había leído la vida de Cristina Onassis, que es una de las mujeres, ¿verdad?, herederas de uno de los imperios europeos más grandes, y sin embargo fue una mujer profundamente desgraciada, que nunca encontró como la dicha ni la felicidad, lo cual es una muestra evidente de que no es el dinero lo que tampoco alcanza esos estratos de felicidad. Hay autores que dicen que la felicidad se encuentra en una vida lograda, cuando alcanzamos esa paz interior, que definitivamente solo se tiene en la medida en que hay una vida interior y se lleva una vida de fe. Podríamos recordar esas palabras de San Agustín que decía, San Agustín, que fue un corazón inquieto. Por cierto, hay un libro que así se llama, con una de sus biografías, donde fue probando todo, fue participando en distintos grupos, en distintas sectas, buscando esa realización, esa plenitud, esa vida lograda, que solo la encontró cuando encontró su fe. Por eso él decía, te he buscado tanto y te buscaba afuera y tú estabas dentro. Pero el tema de educar en la fe, que es un tema que nos tendríamos que plantear muy en serio, quienes somos padres, quienes somos madres de familia, no es un tema fácil en este tiempo. Es más, constituye un reto y un desafío, porque el ambiente, la calle, ofrecen, ¿verdad?, unos parámetros contrarios a la misma. Lo que se entiende por felicidad en el mundo del espectáculo, en el mundo de los negocios, no es precisamente aquello que va relacionado con los valores cristianos. De hecho, hemos visto cómo en este último año ha ido como creciendo toda una ola de violencia en contra de la fe. Iglesias quemadas, una serie, ¿verdad?, de instituciones que han sido atacadas, y por otra parte nos encontramos como esa vorágine en que se mueven sobre todo nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, que es un mundo plagado de droga, de sexo y de alcohol.
Entonces, por todo eso, es que conviene que nosotros, ahora que pienso que ustedes, la gran mayoría, son matrimonios jóvenes con hijos pequeños, se tomen en serio el tema de la educación en la fe. ¿Qué es lo que favorece vivir bien y ser felices? O sea, es ese camino, ¿verdad? En la Divina Comedia de Dante, él hablaba de que habían dos caminos, uno ancho y carretero por donde iba la gente riendo y disfrutando, y uno estrecho y angosto, pedregoso, lleno de dificultades, por donde iba la gente subiendo con dificultad, pero que ese ancho y carretero terminaba en un abismo, mientras que el otro alcanzaba esa esfera de felicidad. Claro, hablar de lucha, de esfuerzo, de sacrificio en una sociedad contemporánea que más bien nos quiere facilitar todo, nos quiere simplificar la vida, resulta difícil. Pero nosotros tenemos que saber que lo que puede favorecer que el día de mañana nuestros hijos vivan bien, sean felices y tengan medios para ser felices aún en medio de los problemas y las dificultades, es una sólida y firme educación en la fe y una transmisión de valores humanos, morales y espirituales. Bien, pero ya decíamos que como es nuestro mundo, porque tenemos que ser realistas, tenemos que saber que hay mucha confusión, que hay muchas ideologías, que el ambiente está contaminado, las costumbres, las modas, los modelos que se presentan a nuestros niños y nuestros jóvenes muchas veces tienen deformaciones o tienen sesgos. Y en el fondo, también en este mundo occidental en el que vivimos, hay mucho egoísmo, mucha superficialidad y relativismo. Ya decía el Papa emérito Benedicto XVI que el gran mal de nuestro tiempo es el relativismo, porque hemos caído en un momento donde se ha perdido el sentido del bien y el mal, o incluso se afirma que el bien y el mal no existen, sino que son conceptos relativos que dependen de las circunstancias, de las intenciones, y todo eso hace que en medio de esa vorágine, ¿verdad?, de confusión, resulte una tarea de riesgo y difícil educar en la fe a los hijos. Ahora, ¿por qué es importante la educación en la fe? Y la respuesta es como muy clara y muy específica. Y es porque solo la fe responde a las dos interrogantes existenciales que tenemos cada uno de nosotros. Solo la fe me dice por qué existo y para qué existo. Hay muchas personas que viven con una vida sin sentido es precisamente porque no han logrado como aterrizar en ese objetivo central de para qué vivo. Porque la muerte sobreviene, ¿verdad?, como un absurdo, como una realidad que no va con ese esquema de felicidad que supone un derroche y explosión de alegría externa, pero no interna. Entonces, esas preguntas de por qué existo y para qué existo solo se pueden responder desde la fe. No lo puede hacer la ciencia, ni lo puede hacer ninguno de los conocimientos exactos. ¿Y qué pasa cuando no transmitimos la fe? ¿Cómo es la vida de las personas que no tienen la luz de la fe? En primer lugar, se produce ese vacío interior. Ese libro muy bueno que me imagino que algunos de ustedes han leído de Viktor Frankl, del hombre en busca de sentido, que narra las experiencias que él como psicólogo tuvo en los campos de concentración de Auschwitz, donde él, aunque era un preso más por su ascendencia judía, contemplaba cómo las personas que estaban en las mismas circunstancias, algunos
se desesperaban, se suicidaban o perdían la vida de distintas formas. Y que él notaba que había algunos que aun padeciendo las mismas limitaciones, estando sometidos a las mismas torturas, a los mismos vejámenes, sin embargo subsistían. Y esa diferencia entre los que no aguantaban y los que sí soportaron, e incluso hay sobrevivientes todavía de los campos de concentración, son aquellos que tenían un sentido para su vida. Son aquellos que tenían fe, son aquellos que tenían esperanza y que, aunque estaban sometidos a grandes dificultades, lograban superarlas. Entonces, la persona, cuando no tiene esa raigambre, como esas raíces internas que da la fe, se torna vulnerable. Y es lo que estamos experimentando. Durante esta pandemia han salido cantidad de artículos en Internet, a través de las redes sociales, de la explosión de casos de ansiedad y de depresión. Escuchando al psiquiatra español Enrique Rojas, él dice que ¿verdad? La ansiedad y la depresión son las enfermedades contemporáneas, al punto que los psiquiatras se han convertido en médicos de cabecera. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando no hay esa fuerza interior que da la fe, la vida está sujeta a los estados de ánimo. Vemos cómo se vive, es que estoy de baja o estoy de subida o estoy de bajada. Y hay un consumo exagerado de ansiolíticos o, ¿verdad?, de antidepresivos, porque hay muchas personas que tienen como ese desasosiego interior que es producto de esa falta de paz que suele dar esa vida interior recia, fuerte, sólida. Además, cuando hay fe, cuando hay problemas y dificultades, se enfrentan con una luz distinta, se supera el desánimo. Y cuando no hay fe, a la persona le falta capacidad y habilidad para enfrentar el dolor y el sufrimiento, el dolor físico y mental. No sé si les ha pasado visitar a alguna persona con alguna enfermedad terminal, la diferencia que existe en un enfermo que cree y en uno que no cree. El que no cree está en cierta forma y el ambiente a su alrededor y la familia alrededor como decaídos, como desesperados, como angustiados. Incluso hay personas que no quieren ni cerrar los ojos en el momento de la muerte porque hay como miedo. Sin embargo, cuando uno asiste, ¿verdad?, al proceso último de una persona enferma con fe, uno ve la paz, la alegría y la serenidad con que se enfrenta. O sea que esas son herramientas increíbles para subsistir, para vivir bien y también para morir. Entonces la fe nos dota de una estructura interior que nos permite vivir, como decía San José María Escrivá de Balaguer, sin miedo a la vida y sin miedo a la muerte. Porque hijos de Dios tenemos la seguridad de que la muerte no lo es todo. Si todos sabemos que vamos a tener un fin último y que ese fin va a ser en determinado momento distinto para cada uno de nosotros, la fe nos ayuda a prepararnos y a enfrentar ese momento final. Entonces, si nosotros queremos que nuestros hijos sean felices, ya nos vamos dando cuenta que no depende ni de la escuela que van, ni de la universidad, ni del título académico con el que ingresen, ni de su triunfo empresarial, profesional, social, político, sino que depende de un elemento que muchas veces estamos descuidando, de esa fuerza interior que da la fe. Entonces, si nosotros
queremos verdaderamente que nuestros hijos sean felices y que tengamos la certeza de que van a poder enfrentar los problemas, el dolor y la adversidad, tenemos que pensar en cómo cultivar desde pequeños una fe recia, sólida y firme. Todos soñamos con que los hijos sean felices, pero no tenemos ni ninguna certeza ni ninguna garantía de que lo serán. Sin embargo, todos absolutamente sabemos que van a encontrar a lo largo del camino problemas, dificultades, van a hacerle frente a la adversidad y es por eso que nosotros tenemos que trabajar en esa línea. De nada serviría con que yo me mate, me esfuerce e insista, porque hay padres que le dan una prioridad fundamental a lo que yo muchas veces les digo profesionalitis. Y no me vayan a entender que es que no pienso que eso es importante, pero estamos a mitad de camino. Cuando uno solo se centra en el éxito académico de los hijos y deja de lado o descuida o deja, ¿verdad?, a lo que vaya saliendo el tema de su formación en valores espiritual y en arraigar una fe firme, nos equivocamos de camino. ¿Qué hacer para que nuestros hijos estén y se mantengan cerca de Dios? Lo primero es darnos cuenta de que en educación no existen las casualidades, existe la intencionalidad y nosotros tenemos que tener esa intencionalidad para formarlos moral y espiritualmente bien. ¿Y a qué me refiero con formarlos moral y espiritualmente bien? Asegurarles una formación doctrinal sólida. Muchas veces una gran mayoría de personas se quedan con una formación de catecismo de primera comunión. Imagínense lo que sería que cualquiera de nosotros se hubiera quedado con los conocimientos de primero y de segundo grado de primaria. Pues cualquiera se daría cuenta que seríamos bastante ignorantes, bastante inútiles en el sentido laboral y profesional, porque el conocimiento que tiene un niño de primero y de segundo grado es limitado y adecuado para los 7 o los 8 años. Pero si nosotros crecemos intelectual y profesionalmente y nuestra fe se queda a la altura de un niño de primero y de segundo año de primaria, porque su única preparación fue el catecismo que recibió para la primera comunión, va a ser una persona adulta con muchas dudas, con muchas inseguridades, con muchos huecos y muchos vacíos. Y eso es lo que pasa la gran mayoría de veces. Yo recuerdo en el colegio que había papás que decían, pero ¿cómo es posible que tengan 10 años de religión o 12 años de religión en el colegio? Yo le decía, mire, si lo tienen en matemática, que es una ciencia finita, imagínense que la teología tiene como objeto un ser infinito. La posibilidad de crecer y profundizar en el conocimiento de Dios no tiene límite. Entonces, por eso nosotros tenemos que preocuparnos porque nuestros hijos, así como nos preocupamos de que tengan el dominio de la tecnología y que estén con el último avance, ¿verdad?, de los programas de Word, de lo que sea, ¿cómo no nos vamos a preocupar también, así como queremos que hablen inglés, francés, italiano, que sean políglotas, cómo no nos vamos a preocupar de que tengan una sólida, ¿verdad?, formación doctrinal que les permita, por un lado, conocer lo que Dios espera de nosotros, pero también responder de manera libre a esos, ¿verdad?, requerimientos que Dios espera de cada uno de nosotros. Entonces, es importante
formarles moral y espiritualmente, dotarles de una formación doctrinal sólida y sobre todo, luego tiene que haber coherencia, unidad de vida. Dios no es para tenerlo en la boca, sino para que se refleje en mi conducta y en mis acciones. Y eso es algo que también le tenemos que ir transmitiendo a nuestros hijos. San Juan Pablo II, de manera reiterada, nos recordó que la familia es la iglesia doméstica, es la primera escuela de la fe. Muchas veces, y yo a los padres les digo, ¿verdad? Pues sí es una cierta comodidad porque dicen, es que lo voy a mandar a la parroquia a que él reciba la formación o voy a mandarlo, ¿verdad? Que en el colegio, si tiene formación católica, se lo den. Pero es que somos nosotros los que en el día a día transmitimos lo esencial, porque la religión no es una teoría, tiene una doctrina, pero es una forma de vida y los hijos nos ven. Nosotros como padre y madre de familia estamos constantemente como en un escaparate y ellos nos están viendo y miran la actitud que tenemos. Se respira si somos personas que transmitimos, ¿verdad? Esa fe que profesamos o si es simplemente como una especie, ¿verdad? De traje que me lo pongo ciertos días de la semana. O sea, con ese ejemplo mostramos que la fe es algo que se vive las 24 horas del día y en las distintas actividades y en los medios en que me muevo. La fe no es algo para vivirla el sábado o el domingo o en ciertos momentos, en la primera comunión, el día de la boda o cuando ya una persona va a morir, cuando se le da la unción de enfermos. No, el cristianismo es ante todo una forma y un estilo de vida. Y eso es, si nosotros queremos que de una manera natural y no postiza nuestros hijos vayan desarrollando ese sentido de saberse en todo momento hijos de Dios, solo puede transmitirse con la naturalidad de la vida misma que nosotros les presentamos a ellos. ¿Qué favorece la fe? Ya dijimos, vivir sin miedo, con mucha confianza puesta en Dios. ¿Verdad? Esa poesía bellísima de Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Yo creo que es algo que tiene que surgir natural en la vida de cada uno de nosotros. Porque aunque existan los problemas, aunque existan las dificultades, aunque existan, ¿verdad?, los momentos donde todo se ve negro, cuando hay confianza en Dios, se vive sin miedo, se vive con esperanza y se vive con optimismo. Por otra parte, en la medida en que nosotros transmitimos esa visión a los hijos de saberse hijos de Dios, les ayuda a comportarse con dignidad. O sea, no son cualquier cosa. Desarrolla una autoestima, sabernos hijos de Dios. No sé si ustedes han leído en algún momento, y hay una película muy bonita de Josefina Vaquita. Es una beata africana que fue esclava a principios del siglo pasado y que la vendieron varias veces y como ella cuenta en su biografía, fue apaleada, fue maltratada, fue tratada casi como animal hasta que llegó a un matrimonio italiano que la llevaron a Italia y la señora era católica y le fue transmitiendo la fe. Y ella dice que cuando ella tuvo ese encuentro con la fe, el saberse hija de Dios, le subió toda la valoración que ella no tenía de sí misma.
al haber sido maltratada y al haber constantemente al que le decían, ¿verdad?, que era una negra inútil, ella había perdido toda su autoestima. Pero cuando ella descubre la fe, se da cuenta de que es valiosa porque es hija de Dios. Y yo un consejo que les doy, ya tengo mis hijos grandes, es desde pequeños recordarles que son hijos de Dios. Aunque uno suene, ¿verdad?, como grabadora, como disco rayado, como decían antes, pero hay que recordárselo. Y en determinado momento, un consejo que le doy para los padres de adolescentes es cuando ellos dicen, ahora que no están saliendo, pero cuando ya pues se supere esta situación de la pandemia, eh, que van a salir, que van a ir a alguna reunión o una fiesta, yo siempre les decía, y ahí iría un hijo de Dios, ahí iría una hija de Dios, o se viste como hija de Dios, porque verdaderamente aquello hace que la conducta sea distinta. Así como nosotros nos preocupamos de que nuestros hijos tengan buenos modales en la mesa, que tengan buenos modales en las relaciones con las personas, así como nos preocupamos de que aprendan a alimentarse bien con comida sana, con comida, como dicen, healthy, bueno, pues tenemos que enseñarles a gustar de lo bueno y lo valioso. Y eso es optar por el camino de los valores cristianos y espirituales. Entonces, ¿cómo transforma la fe la vida de nuestros hijos? Uno, la fe es, ¿verdad?, transmite una visión trascendente frente a los problemas y dificultades. O sea, se ven desde más arriba. Así decía un santo, como la sangre fluye a la herida, así cuando nos pinchamos e inmediatamente sale la sangre, así cuando se cultiva la fe en el momento del dolor, en el momento de la prueba, en el momento del problema o la dificultad, surge la visión sobrenatural que impide que nos ahoguemos, que impide que nos asfixiemos. Entonces esa fe también permite forjar criterios para discernir lo bueno y lo malo. Al principio decíamos que nuestros hijos están viviendo y les va a tocar vivir cada día más en un mundo confuso, ambiguo. Y el tener criterio para saber discernir qué es lo bueno y qué es lo malo es esencial y fundamental. Además, la misma fe, que es esa fuerza interior, permite la capacidad de resistir. Y acordémonos que eso es la mejor vacuna contra el ambiente. Porque como a la presión de grupo, porque los adolescentes tienen una sistemática presión de grupo de sus amigos a la hora de beber, a la hora de experimentar, fumarse un puro de marihuana o probar una raya de cocaína, como dicen. Esa fuerza para resistir es constantemente un hijo de Dios. Esto no es para mí. Es la mejor vacuna contra el ambiente. Yo recuerdo y les suelo contar a los padres de familia que el cardenal nuestro, que me ha tocado asistir a muchas confirmaciones de muchachos, de muchachas, adolescentes, él siempre les dice a los papás, de ahora en adelante, vitamina C con sus hijos, vitamina C, confesión y comunión, porque mientras ellos se mantengan frecuentando estos sacramentos, confesión y comunión, se mantendrán sanos, estarán fuertes. Y eso es verdaderamente lo que les da la fortaleza para resistir la presión del ambiente, de ese ambiente contaminado de droga, sexo y alcohol. Entonces, ¿cuáles son los efectos? Determina el modo de comportarnos. La fe no es algo, ¿verdad? Porque muchas veces por ese sentimentalismo que puede rodear, muchas veces hay personas que dicen, sí, yo tengo una fe grande y yo voy a mi grupo de oración y ahí cantamos y ahí nos sentimos también. Es como
como un escapismo, porque caemos en un sentimentalismo y eso no fortalece la raíz interna que necesitamos para que la fe permita que la conducta de nuestros hijos sea buena, sea positiva, sea valiosa, que sepan estar en un ambiente contaminado y mantenerse firmes y rectos. Es por eso que nuestra preocupación por formarles y transmitirles esa fe tiene que ir muy acompañado de lo que ellos ven en cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo iniciar la educación en la fe? Uno, enseñándoles desde pequeños a sentirse hijos de Dios y miembros de una familia. O sea, no solo son de la familia del Río, no solo son de la familia Guerra, no solo son de la familia Aguilar o de cualquiera de las otras que estamos esta noche compartiendo estas reflexiones, sino que son miembros de la familia de Dios. Por eso lo que vamos a celebrar ya en unos días, la Navidad, es hacernos sentir miembros de esa familia de Nazaret, a la par que son miembros de la propia familia de sangre. Ayudarles a comprender eso que decía hace un rato, que el cristianismo no es solo una doctrina, sino una forma de vida. O sea, no es como cuando uno llena un formulario que le preguntan nombre, dirección, estado civil, religión católica, ¿practica o no practica? Y en eso nuevamente nuestro cardenal dice, ¿verdad? Qué absurdo que diga católico, pero no practica. Es como decir, ¿está vivo o medio vivo? No, nosotros tenemos que tener una fe recia, que se lleve con naturalidad, que nos lleve a tener ese estilo de vida cristiano que es sencillo y alegre. Y ojo, el Papa Francisco insiste mucho. Hay que enseñarle a los hijos a ser felices con poco. Ahora que viene la Navidad y se piensa en los regalos, en las compras. No, cometemos un error. Cuando los hijos se les da más de lo que se debe, terminan mal. Y el cristianismo es contrario a los excesos. El cristianismo nos lleva a una vida sobria, sencilla y alegre. Y eso es algo en lo que hemos de insistir para que sea como el sello que les distinga a ellos como miembros no solo de nuestras familias, sino de la familia de Dios. ¿Qué hacer para que esa fe sea firme y así no se aparten de Dios? Uno, enseñando en cada etapa, infancia, niñez, adolescencia, ya cuando son jóvenes adultos o cuando ya se van de la casa y forman su propia familia, enseñándoles a ser coherentes en cada etapa de la vida, en cada lugar y en cada circunstancia. Pero eso requiere el ejemplo que nosotros también les damos, cómo son nuestras diversiones, cómo son nuestras actividades, cómo son nuestras amistades. Todo eso influye y va dejando huella. En un segundo lugar, para que esa fe sea firme, también les tenemos que desarrollar ese sentido de solidaridad, ese no ser indiferentes a las necesidades de los demás. El Papa Francisco insiste en que no anestesiemos el corazón. Todo lo que hemos vivido aquí, Guatemala, Honduras, Nicaragua, con el huracán Eta y Iota, pues es como para pensar la cantidad de gente en la calle, sin nada, con necesidades que también nosotros tenemos que ser solidarios con ellos. No simplemente dejar que venga ayuda de Estados Unidos, de Japón o de la Unión Europea. Porque muchas veces, una pregunta que una vez me la hicieron es por qué en los pueblos nuestros encontramos cantidad de norteamericanos que vienen a hacer ayuda social
encontramos franceses, encontramos de la cooperación española, pero los hijos nuestros, la gran mayoría de veces, son profundamente insensibles. Son hijos de papá y mamá que no han desarrollado, ¿verdad?, esa sensibilidad, que terminamos teniendo corazón de piedra y que son otros los que ayudan a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros connacionales. Entonces ahí, en la medida en que también nosotros los acerquemos al dolor, a la necesidad de los demás, muchas veces en las propias familias nuestras hay dolor, hay pobreza y hay necesidad. Entonces, y como que de los parientes pobres nadie se acuerda, nadie los busca, nadie los visita. Ojalá que esta Navidad tenemos la oportunidad de hacerlos solidarios, de hacerlos sensibles y de aproximarlos a ese dolor que los hace crecer y saca lo mejor de ellos. También enseñándoles a ser sinceros, honestos, justos, leales. Eso es verdaderamente en lo que se plasma la fe en el día a día, en lo cotidiano. Como conclusión, si deseamos que nuestros hijos se mantengan cerca de Dios a lo largo de su vida, desde pequeños hasta grandes, hasta adultos, hemos de ser transmisores del Evangelio de la vida, del Evangelio de la alegría. O sea, no podemos ser familias tristes, opacadas, así como dicen, ay, esta Navidad va a ser aburrida, va a ser encerrada. Va a ser la mejor Navidad que podamos experimentar, porque la vamos a hacer centrada en lo esencial y en lo fundamental, en nuestro crecimiento interior y en la ayuda que nosotros le damos a los hijos. Por otro lado, transmisores del Evangelio del trabajo, de hacer las cosas con alegría, de hacer las cosas en casa colaborando todos. Y transmisores de ese optimismo y buen humor. Ser, en definitiva, sembradores de paz y de alegría en un mundo pesimista. Por eso, tenemos que caer en cuenta de que esta misión y esta labor nos corresponde a nosotros. Podemos recibir una ayuda inicial en la escuela, si tiene formación católica, o en la parroquia con las clases de catequesis, pero el día a día, lo ordinario, lo cotidiano, lo damos nosotros como padre y madre, transmitiendo un estilo de vida a nuestros hijos. De esa forma, podemos tener la certeza y la garantía de que podemos dejar huella en la vida de los hijos. La mejor herencia que les podemos dejar no es el negocio, no es la empresa, no es la casa, no es el automóvil, es la fe. Por eso los animo a que cada uno de nosotros pongamos los medios para verdaderamente cumplir esa misión de ser formadores de la conciencia de nuestros hijos. Si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, nos vemos aquí. Pueden encender el micrófono y así lo que quieran. Un momentito para preguntas o comentarios. Gracias, gracias. Le agradecemos ahí muchísimo estas lindas reflexiones que nos está dando. Definitivamente súper importante y valioso que nosotros como esposos, ¿verdad?, vivamos esta fe si nosotros queremos definitivamente transmitirla a nuestros hijos. Aquí empieza la primera pregunta. Sí, ¿cómo enseñar a rezar a los hijos? Con mucha naturalidad. Yo le digo que en las familias hay que desarrollar costumbres. Así como uno tiene la costumbre de que el domingo pues se desayuna tal y tal cosa, pues tenemos que tener la costumbre, y si tenemos la costumbre de rezar,
Cuando son pequeños, hay algunos se aburren, a los niños chiquitos ya de 5 o 6 años les encanta tener un rosario en la mano y decir yo voy a rezar. Yo tengo nietos, ¿verdad? Que ya van rezando. Y con los adolescentes que tienen su etapa, ¿verdad? Como de rebeldía, de así, pero ellos saben como música de fondo que yo tengo uno de mis hijos que dice que nos subíamos al carro e inmediatamente decía, infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Pues ahora la costumbre, ahora que ya está casado, lo sigue haciendo, porque los seres humanos somos seres de costumbres. Y cuando uno así como se acostumbra a comer, qué sé yo, huevos a la ranchera, porque en la casa mi mamá hacía y a uno le queda aquel recuerdo, aquel sabor, también le queda el recuerdo, ¿verdad? De qué estás haciendo rezando y qué vas a hacer tal cosa. Y hoy es, ¿verdad? Ayer fue fiesta de la Inmaculada, pues que hay un postre rico en la casa. O sea, uno va haciendo cosas y eso va dejando huella y se va acordando permanentemente. Entonces, no es como de ir forzando, los chiquitos les encanta, ellos quieren aprender, pero luego van entrando ya a la edad donde se hacen más remolones, más difíciles, pero en el fondo lo oyen y lo saben. Y luego también saben acudir con confianza. Y ya cuando crecen de verdad, créanme que como que dicen, nada de lo que uno enseña queda en saco roto. Hay una etapa, hay una mexicana que dice que no se pueden buscar frutos en primavera, porque claro, cuando están en plena juventud, que es como la primavera de la vida, uno va a encontrar las flores, pero las frutas van a venir después de que pasa el tiempo de las flores. Y todo eso que uno les transmite de pequeños queda grabada en el alma de los hijos. Así decía San Juan 23. Cuando yo salí de casa, aprendí muchas cosas grandes, importantes, pero lo esencial y lo fundamental lo aprendí de labios de mi madre. Y es un santo, ¿verdad? Pues sí, esas cosas, esas pequeñas costumbres, esas pequeñas oraciones, esas pequeñas acciones, miren, así como dicen, cuando uno se va haciendo mayor, regaña igual que la mamá. Dice los mismos dichos que dice la mamá y de pronto uno dice, ¿verdad? Así como chiste, ¡ah! Se salió mi mamá de la boca porque estoy igual que mi mamá. Pues ojalá nos recuerden en la línea de la fe, de la piedad, de ese, ¿verdad? Saber llevarlos a las procesiones, ese saber llevarlos los días de fiesta a la iglesia. Todo eso se recuerda. O sea, y la memoria, o sea, el ser humano tiene esa acción de regresar a lo que le recuerda el hogar paterno y materno. ¿Algo más? Muchas gracias. Gracias. Sí, aquí tengo otra pregunta en Facebook Live. Dice, ¿qué hacer cuando un hijo dice que ya no quiere ir a misa o que no tiene fe? Bueno, lo primero es que ese momento de duda, de incertidumbre, lo que habíamos dicho, ¿verdad? Muchas veces es que esos conocimientos que él tiene de Dios, que normalmente son aquellos que tenía a los 7, 8 años, a los 17, 18 años, ya no le llenan, ya lo ven como un cuento. Pero en la medida en que uno pueda aproximarle a algún amigo, a alguna persona que él pues admire, un profesor puede ser o alguien, uno se puede valer de esos medios, un tío, un pariente, un primo, que le pueda hablar y le pueda ir como o dándole a leer algo. Hay cantidad de libros buenos, hay uno buenísimo que se llama Dios en Off, que son folletitos pequeños, donde dice cuando off, así como cuando uno apaga, ¿verdad? Apaga la luz o apaga el equipo de sonido. Dice que hay momentos donde uno pone así como Dios en pausa o en apagado. Y sin embargo, luego se va
despertando, se va volviendo a iluminar eso que yo creía perdido, que creía enterrado. Hay otro folleto de esos también que se llama 10 que se cambian de autobús. Son 10 ateos se cambian de autobús, porque son las historias de 10 personajes famosos, científicos de este siglo XX, XXI, que se manifestaron ateos y que luego se convirtieron a la fe. Luego hay un libro que es un poquito más largo que se llama El Esbirro, que es de Kordakov, es un ruso que fue el jefe de la juventud comunista, y esa es una historia real, es una autobiografía de ser ateo, comunista, marxista. Se enamora de una muchacha que es muy católica y cambia totalmente y se convierte, porque la fe y la fortaleza que veía en ella, él sabía que él no la tenía, porque él en el fondo tenía muchas dudas. O sea, a través de las lecturas o a través de las biografías, y ahora también hay muchas películas en YouTube de biografías buenas que pueden servirles. No hay que entrar como en discusión y con amenazas de si no vas, no te voy a dar permiso o te voy a suspender el uso del celular, porque algunas veces los papás caemos en estado de desesperación y amenazamos. Y esa no es una buena técnica. Más bien muchas veces funciona, como dicen, lo contrario. La ley del hielo, la indiferencia, bueno, tú te lo pierdes. También yo puedo contar, ¿verdad?, de un hijo que tuvo una etapa así de medio rebeldía, pero le encantaba correr y todos los días salía corriendo alrededor de toda la zona donde vivimos, y entonces nosotros salíamos muy tempranito a misa, y entonces decía, es que ¿y por qué esa carrera tuya por ir a misa? Le decía, bueno, pero mi misa tiene un fin. El tuyo es una carrera sin fin, porque corres por las calles a lo loco, pero no estás llegando a ningún lugar. Entonces, uno tiene que saber plantearles de un modo atractivo y divertido esos puntos, y no a base de pelearlo y de discutirlo, porque a esas edades el razonamiento y el querer dar la razón cuesta. Así que ánimo, no se desanime. El que clava un clavo y lo clava bien, termina sosteniendo cualquier peso. Muchas gracias. Aquí tenemos otras dos preguntas. Preguntan al inicio de su conferencia, hablando de la selección de colegio, ¿qué nos diría a quienes hemos escogido la formación de AFDE para aprovecharla más? Porque a veces podemos creer que la elección de esos colegios es suficiente. Qué bueno que lo preguntó. Yo quiero decirle que yo fui directora 25 años de un colegio como La Floresta o como Entre Valles, no sé cómo se llama allá, los colegios de Guatemala. No, La Floresta es en El Salvador. ¿Cómo se llama el de Guatemala? Ya se me olvidó. Campo Alegre y Entre Valles. Campo Alegre y Entre Valles, exactamente. Los papás cometen el error de decir ya suficiente con lo que está ahí. Y déjeme decirle que la mayor parte del tiempo de clase, o sea, el tiempo de sus hijas en el colegio, se desarrolla los programas de las distintas asignaturas. Es cierto que hay una clase de religión que la tienen, pero es una clase que dentro de las otras 10 que pueden estar cursando. Y por otro lado, en el ambiente de la escuela, pues sí, la preceptoría ayuda. Muchas veces los papás en la preceptoría tenemos que tal vez insistir un poquito más en el tema de la formación espiritual de las hijas, porque no necesariamente por el hecho de haber estudiado en el colegio, no es por osmosis. O sea, en la escuela ayuda, hay un ambiente, hay también un personal preocupado por la actitud de ellas, pero luego está el resto del día. O
sea, en la escuela estarán de 7 a 3, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, más o menos. Pero de 3 en adelante, las amistades que tengan, los fines de semana, el periodo vacacional, ahí no está la escuela y ahí está la familia. Entonces, por eso la familia tiene que buscar otros medios para que la recreación, que el tiempo libre, las amistades vayan en la línea de los valores y los objetivos morales y espirituales que queremos para ellas. Yo le puedo dar ejemplos concretos. Una niña, aún estudiando, digamos, en Campo Alegre, pero una niña que luego asiste a clases de yoga, de danza moderna, de por ahí, ¿verdad? Con otras niñas de otras escuelas, que sus amistades muchas veces no son las de Campo Alegre, las de fin de semana, las de los amigos de sus padres, en fin, van por otro lado. El objetivo es que en las escuelas los papás nos hagamos amigos de los papás de las compañeras de mis hijas, porque de lo contrario, a mí también me pasaba que llegaban invitaciones de cumpleaños y solo invitaban a 3 o 4 del grado, porque es que mi mamá no es amiga de las otras. O sea, en la medida en que uno no aprovecha la vida escolar para conocer las familias de las compañeras y hacer como una especie de grupo para saber dónde van, a qué películas van, a qué fiestas asisten, con qué amistades se reúnen. Si no logramos eso, de verdad, con dolor les digo, pero no importa que la tengan en Campo Alegre, porque puede terminar haciendo cosas erradas y equivocadas, porque son las amistades las que terminan influyendo más, y esas amistades de salidas, de fiestas, de fines de semana, y no necesariamente los del colegio. Entonces, por eso, para aprovechar lo que el colegio ofrece, hay que también establecer amistad y conocimiento con los padres de las compañeras de las hijas. Ese es un error que muchas veces no se hace, como dice, bueno, si ella tiene sus amigas en la escuela, pero yo no sé ni quién es la mamá ni quién es el papá. Ahí podríamos aprovechar a través de lo que es la vida escolar, las actividades donde sepamos que los papás estamos en la misma línea, con los mismos objetivos y en la misma dirección. Porque si no estamos como tirando en dos direcciones contrarias. No sé si me explico, pero sí he visto que, como dicen, pasó por el colegio, pero el colegio no pasó por ella. Sí, clarísimo, gracias. Muchas gracias. Tenemos 2 preguntas más, y si quieres cerramos Sí. porque Bueno, nos da pena ahí retenerla más tiempo. dígame. Pregunta, ¿dentro de una familia pueden existir diferentes personalidades? Hay hijos muy generosos naturalmente y otros que les cuesta. ¿Cómo apoyar a estos últimos? Bueno, como dicen, ni los dedos de la mano se parecen. Así son los hijos. A veces ni físicamente, pero en lo que sí hay una diferencia radical es en su forma de ser, en sus cualidades y habilidades. Y sí es cierto, hay unos que son más dóciles, más responsables, más generosos, más colaboradores, y hay otros que son más egoístas, más centrados en sí mismos. Eso es algo que uno lo puede observar desde que son muy pequeños. Hay unos que les gustan las cosas, que les atraen todo, ¿verdad? Lo que brilla, como dicen, y por ahí andan. Y entonces a estos niños uno pues tiene que seguirlos más de cerca. Y también lo mejor es involucrarlos en actividades de ayuda social cuanto antes, ya sea a través de clubs, a través de actividades con, no sé, aquí está lo de Operación Sonrisa, está lo de niños de cáncer que van y que una vez a la semana le llevan libros para colorear o que hacen actividades con ellos. Cuando son así de esos, como dicen los mexicanos, como sangrones, como duros, como indiferentes,
hay que ponerlos en contacto con el dolor y la necesidad, porque es la única forma de romper esa coraza y de empezar a sacar lo mejor de ellos. Esa es una recomendación. ¿Algo más? Sí, muchísimas gracias. La última dice, gracias por tu charla. ¿Algún consejo para las familias que no tenemos a nuestros hijos en colegios católicos? Bueno, sí. Hace un instante hablaba, ¿verdad?, del hecho de tenerlos en colegios donde hay una formación, donde hay una capellanía, donde hay medios de formación espiritual, pero a través de los clubs, cantidad de niños de escuelas, qué sé yo, bilingües, americanas, inglesas, Alianza Francesa, asistiendo a los clubs donde pues tienen oportunidad de hacer trabajo escolar, hacer tareas, también actividades recreativas, cocina, pintura, competencias deportivas, excursiones, campamentos. Es una forma de ir dándoles esa formación. Y he notado que muchas veces las mamás de este tipo de escuelas tienen más preocupación por la formación espiritual de sus hijos que las que pueden estar en colegios de ABDE. El error de muchos papás de colegios como ABDE es que piensan que ya suficiente reciben ahí. Y eso es un error, porque es el tiempo libre de los hijos donde verdaderamente se va sentando y se va fraguando la formación, esa formación como en lo cotidiano y en lo práctico. Entonces, por eso el apoyo de los clubs es muy valioso, el Burkas, el Haribú, no sé cómo se llaman los clubs de allá, ya se me olvidaron, el Nadas. El tipo de actividades que realizan los clubs es bien importante. Y la experiencia que yo he visto a lo largo de los años es que muchas niñas de colegios bilingües salen adelante muy bien gracias a la formación, a la amistad que se va desarrollando a través de las actividades de los clubs. Muchísimas gracias. Gracias, le agradecemos Bueno, muchísimo esta charla tan especial para cerrar con broche de oro este tiempo tan lindo del Adviento, en el que estamos esperando y preparándonos para recibir al Niño Jesús. Le agradecemos muchísimo a todos los que nos acompañaron este año. También les agradecemos muchísimo su tiempo. Estamos muy contentos de poder continuar con estas charlas. Retomamos en enero y esperamos pronto que puedan empezar a ser presenciales para irnos conociendo un poquito más. Así que muchísimas gracias a todos, que tengan feliz noche y descansen. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz noche. Gracias, buenas noches.